Vamos a ver un segundo ejemplo de estos diagramas. Este ejemplo no lo vamos a resolver a detalle, solo lo vamos a comentar y les queda a ustedes ir corroborando los cálculos, o sea, con respecto a lo que queda acá en los apuntes. Vamos a suponer ahora que tengo una aleación 35 estaño, 65 plomo. Esa aleación estaría más o menos acá, 35, 65. Entonces es una aleación hipoeutéctica. La fase proeutéctica ahora es alfa. En el ejemplo anterior estábamos en el otro lado, la fase proeutéctica era beta, pero en este caso es alfa. Entonces tengo esta aleación. Tengo 250 kilogramos de esa aleación a una temperatura de 182.9, es decir, estoy un poquito abajo de la temperatura eutéctica. Y quiero saber las fases presentes, la cantidad de las fases y la composición de cada fase. Es decir, lo mismo que el ejemplo anterior. Vamos a ver. Tengo la aleación 35 estaño. La temperatura es ligeramente abajo de la temperatura eutéctica. Y por tanto, en mi análisis 1, yo simplemente grafico la aleación, grafico la temperatura, el punto donde queda la intersección me define las fases presentes. Esta aleación está formada por alfa más beta. Y eso está planteado acá. La aleación está formada por sólido alfa y sólido beta. Esto sería, en función de lo que vimos en el video anterior, sólido alfa total y sólido beta total. Y lo que yo quiero hacer ahora es encontrar el porcentaje del alfa total. El porcentaje de alfa, al ser porcentaje de la fase, debo usar la regla de la palanca. La regla de la palanca dice, me ubico en la aleación, busco la distancia a la fase opuesta, quiero alfa, entonces busco la distancia a beta. La distancia de la aleación a beta sería 97,5 menos 35, y eso lo divido entre la distancia total, 97,5 menos 19,2 por 100. Eso me da un porcentaje de alfa de 79.8. Y luego quiero encontrar el porcentaje de la fase beta. Al ser porcentaje de la fase beta es regla de la palanca. Me ubico en la aleación. Busco la distancia a la fase opuesta. Quiero beta. Busco la distancia alfa. La distancia sería 35 menos 19,2. Entre la distancia total, 97,5 menos 19,2 por 100. Y eso va a dar 20.2%. Entonces, esta aleación está formada por 79.8% de alfa total y 20.2% de beta total. La composición de alfa, vamos a limpiar el diagrama. La composición de alfa va a ser, como ahora es composición de alfa, yo me ubico en la aleación, busco la fase cuya composición quiero saber, en este caso busco la fase alfa, y donde llego, bajo y leo, alfa está formado por 19,2% estaño. Y luego quiero la composición de beta. De la aleación me desplazo a la fase cuya composición quiero saber, donde toco de la frontera del diagrama bajo y leo, beta está formada por 19,5% estaño. Entonces, esta aleación está formada por fase alfa y fase beta. Hay 79,8% de alfa, hay 22% de beta. La composición de alfa es 19,2% estaño, la composición de beta es 97,5% estaño. Y eso ahora lo pongo en este cuadro resumen. Recuerden, aquí va la aleación, aquí van las fases y aquí van los componentes. La aleación, acá tengo los datos de la aleación, acá no lo vamos a repetir, ya sabemos cómo encontrar la masa de estaño y la masa de plomo a partir de la composición de la aleación y la masa de la aleación. Esto está en detalle en el video pasado, acá ustedes solo tienen que corroborarlo. Esta aleación está formada por sólido alfa, 79,8% de alfa. La masa de alfa vendría dada por multiplicar 0.798 por 250 y está formada por sólido beta. Hay 20.2% de sólido beta.
y aquí está la masa de sólido beta, que se encuentra multiplicando 0.202 por 250. Luego voy al siguiente nivel. El sólido alfa está formado por estaño y plomo, y ya determinamos que hay 19,2% de estaño y 88% de plomo, y las masas de estaño y de plomo acá están, ya sabemos cómo calcularlas. Y luego el sólido beta está formado también por estaño y por plomo. Sabemos la composición, por tanto podemos calcular la masa de estaño y de plomo en el sólido beta. Corroboramos, verificamos que todo esté bien. Para ello, sumamos el estaño. Tengo estaño en alfa y tengo estaño en beta. La suma del estaño debe ser igual al estaño total en toda la aleación. Y luego tengo plomo en alfa, plomo en beta. La suma del plomo debe ser igual a la suma del plomo en la aleación. Entonces hasta acá estamos bien. No hay ningún problema con estos cálculos. Noten como diferencia con la aleación anterior, en esta aleación, esta es una aleación hipoeutéctica, o sea que está acá a la izquierda del punto eutéctico. Y entonces en el siguiente análisis, en el análisis que hagamos ubicando el